Bien. Entonces, estamos hablando un poquito de la ausencia, cómo se hace presencia. Eso es importante, yo les decía, porque em, el ser no solamente es plenitud, sino que también es ausencia. O sea, hay momentos de la vida en las que está la ausencia, está la muerte, está la distancia y que no son lo que es, o sea, no es ser en sí. Entonces, Sartre para definir el ser no es ni una cualidad del objeto captable, entre otras, ni un sentido del objeto. El objeto no remite al ser como una significación. Sería imposible, por ejemplo, definir al ser como una presencia, puesto que la ausencia también devela al ser, ya que no estar ahí es también ser. Entonces, lo que les decía ahorita, ¿no? Esa confusión entre ente y ser, Sartre también pues la va a tener presente. Y si yo digo que el ser de esta botella de agua son todo lo que la compone, pues no, porque es el accidente, o sea, es azul, podría ser rojo, no es el ser, este es totalmente lente, entonces no podemos decir que tampoco es lo que le da sentido a esto, no haríamos una postura idealista, simplemente es la condición de todo nivelamiento, lo que hace posible que aparezca esta botella, lo que hace posible este encuentro. ¿Y qué es lo que hace posible? Pues sencillamente esa fricción entre la conciencia con el mundo. ¿Ya? Lo que les decía ayer, la conciencia no puede ser si no existe el mundo. O sea, la conciencia solo es conciencia de algo. Pero el mundo que es opaco, que es lleno de sí, solamente puede ser interpretado, solamente puede ser pensado, solamente puede ser negado a través de o por medio de la conciencia, que es ese agujero que aparece del ser, esa nada que lo nihiliza. Y así es que se da la constitución, digamos, de la existencia. Entonces no podríamos decir que el ser solamente es presencia, y eso la tradición en parte lo ha pensado así, o sea, ha pensado el ser como algo eterno, como algo siempre presente, como lo que es, pero también hay esta otra parte del ser que es la negación, la nada, el para sí. ¿Qué viene siendo el ser? El ser es para develar y no ser develado. O sea, es la condición, lo que decía ahorita, la condición de todo develamiento, de que la existencia se revele, sea posible. Pero Sartre define el ser no solamente como condición de develamiento, sino que le da unas categorías. Lo primero, la primera categoría es identidad. El ser es, eh, el ser es lo que es, o sea, es totalmente lleno de sí, es, es lo que es, o sea, es idéntico a sí mismo y no puede ser ente. Ya, entre los entes sí hay diferencias, o sea, esto es diferente a esto, pero son entes ya. El ser no puede ser ningún ente, es totalmente lo que es. Es opaco porque por sí mismo no puede ser interpretado. O sea, la realidad, el mundo, si no existiera ningún ser humano, eh, sería totalmente lo que es, pero no podría ser pensado, no podría ser, por ejemplo, la destrucción. La destrucción es un fenómeno propio de la realidad humana. Si mañana pasa un tornado y destruye toda esta ciudad, eh, quedan unos cuantos sobrevivientes, estas personas podrán decir que hubo una destrucción, ¿ya? Pero si aniquila con todas, lo que va a haber es un movimiento en la Tierra, y ni siquiera eso, porque no va a haber ningún tipo de observador que pueda hacer la diferencia de lo que estaba a lo que es. O sea, por eso el ser es totalmente opaco, porque por sí mismo no puede diferenciarse, por mí mismo no puede
pensarse algo diferente que es, de lo que es. Simplemente es totalmente ser en sí. Y finalmente, el ser es contingencia, y esto ya yo se los decía antes de la pausa. Es contingente porque no tiene ninguna razón última, no tiene un propósito último, una justificación, simplemente está ahí, es totalmente lleno de sí. La conciencia, que niega su carácter contingente, busca darle un sentido, busca darle una explicación, busca que el ser tenga algún tipo de propósito, ¿no? Y así pues Sartre define lo que sería el ser. ¿Preguntas? ¿Comentarios sobre el ser? Entonces, yo hago la siguiente pregunta, pero cuando se devela lo ausente, ¿qué es lo que se halla? O dicho de otra forma, ¿qué es propiamente la ausencia? O sea, ¿cómo así? ¿Qué- ¿A qué me refiero con esta pregunta? ¿Qué es ese fenómeno, esa aparición de la ausencia? ¿Qué es eso que se presenta como ausente? ¿Cómo lo define Sartre? Habría que decir que Sartre entiende y trabaja la ausencia no solo de lo meramente formal o lógico, sino desde una continuación ontológica existencial, y eso también yo se los había dicho antes de la pausa. O sea, ¿cómo es lo meramente lógico formal? La ausencia sería lo que no está, ya, algo que no está, ya está ahí, pare de contar. No, el análisis que le está haciendo Sartre es desde lo ontológico, o sea, cuál es la participación de la ausencia en el ser, cómo se manifiesta en la existencia, cómo esa nada afecta al ser. Sartre define la ausencia como un modo de ser de la realidad humana con relación a los lugares y sitios que ella misma ha determinado por su presencia. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo que la ausencia determina la presencia? Hay un ejemplo muy bueno en el ser y la nada, que es el del café. Pedro se cita con su amigo, o no, ¿cómo es? Bueno, voy a parafrasear. Mi amigo Pedro, quedamos en vernos a las 2 de la tarde en X Café. Yo llego y Pedro no está. Se suponía que tenía que estar a las 2 de la tarde, ya son las 2:30. Eh, ¿Dónde está Pedro? Entonces, esa ausencia, porque no está Pedro, determina una presencia. Todo el café adquiere una significación, pero justamente por esa ausencia. O sea, el mesero, las luces, todo me recuerda a que Pedro no está. Entonces, es una ausencia que no se encuentra, digamos, presente locativamente, físicamente, pero que está marcando, está determinando la situación en la que yo estoy viviendo. ¿Ibas a decir? Sí, me acuerdo ahorita mismo la entrevista que le hace Macaura a Diomedes Díaz, y le dice Macaura, Diomedes, ¿tú extrañas el baño? Y dice Diomedes, no, Claro. ¿tú qué extrañas el baño? Y mira que esa ausencia está marcando algo en la existencia pues, de Diomedes, ¿no? Sí, total. Entonces, vuelvo con la idea anterior. Ese es un ser para otro, ¿no? Un ser para otro hace parte de nuestra estructura que nos termina afectando. Ya sea una ausencia, digamos, definitiva, porque nunca más lo vamos a volver a ver, una ausencia porque no está presente, donde tendría supuestamente que estar presente, y es un nexo que establecemos con el individuo, con la otredad. Entonces, conclusión, el ser es condición de todo develamiento, porque es lo que hace posible la existencia, que se devele la existencia, tanto de fenómenos físicos como fenómenos inmateriales, como lo sería la ausencia. La ausencia establece un nexo, es una negatividad. La palabra en francés es négativité, creo que es sin négativité, que no es simplemente entenderlo como negación, digamos, lógica. Esto no es una botella de agua,
sino una negación que establece un nexo. Esos son los distintos tipos de negatividad. Entonces, en la ausencia, que es una negación porque no está Pedro efectivamente, está estableciendo una relación conmigo, está marcando una presencia. Entonces, estos tipos de negatividad como la ausencia, la destrucción, hay varios tipos, son formas onticontológicas que establecen nexos entre el ser con el ser humano, ya, porque es mi relación que yo tengo con, con estructuras del ser, particularmente el ser para otros, sería este caso. Toda ausencia requiere una presencia previa. Toda ausencia requiere una presencia previa. Sí, sí, porque conceptualmente no, o sea, formalmente en este salón no está Nada que no es Johnny Walker, ya, no está Johnny Walker, formalmente está bien, pero no es una negatividad, no establece ningún nexo con nosotros, o sea, porque ese señor tiene que estar acá. En cambio, Paola no está. Paola pues debería estar presencialmente, está virtualmente, pero no está físicamente. Entonces, ella sí establece un nexo con nosotros. Ya, esa es la diferencia. Entonces, claro, la ausencia se marca porque el nexo se marca porque ya hubo un encuentro, una experiencia, digamos, presencial Y ausencia podría ser sinónimo de soledad o son dos cosas es distintas. diferente, sí. Sí, o sea, porque bueno, la soledad, ¿cómo la podríamos definir? Yo puedo sentirme solo, rodeado de muchas personas. La soledad existencial de, no sé, de no tener... Sí, o sea, es, no, no está, exacto, tendría otra descripción. Sí, sí. La ausencia es una forma del ser, o sea, es una enfermedad del ser, porque si el ser es opacidad, si es todo, si es lo que es, la nada que surge del ser, que será la ausencia, será el deseo, será la carencia, será la contingencia, esto es la misma conciencia, ¿no? La conciencia es ausencia, porque la conciencia no marca ninguna presencia, no está en ninguna parte. Entonces, justamente esa es la ausencia, ¿no? Un carácter de negatividad, entendiéndolo como una negación que establece un lazo entre el ente con el ser, que para este caso pues sería el ser para otro. Bien, entonces el ser para otro hace parte de la estructura ontológica del ser humano. Ya, es un presupuesto que tiene, y acá puede haber una confusión, ¿no? Yo ayer les hablaba de que no hay ningún tipo de esencia en el existencialismo, y alguno podrá decir, bueno, pero es que entonces ese ser para otro termina siendo una forma conceptual previa a la existencia. Y no es así, es complejo, porque si bien es lo que yo decía ahorita, si bien hace parte de los requisitos para que la existencia sea posible, solamente es posible en la existencia misma, ya. O sea, el ser para otro tiene su realización concreta en el otro, ya. O sea, desde nuestro primer momento en la existencia estamos relacionados con el otro, ya. Ese encuentro con el otro nos pues condiciona la estructura de ser para otro, y ahora que estoy totalmente solo, siento la presencia del otro como estructura formal. Ya. Bueno, pero ¿qué es el otro? Sartre. Bueno, ¿quién no le para? Yo tomar una pausa. El otro es el que yo no soy. En el caso de la ausencia, la nada o la negación aparece en el hecho de que la persona no está presente de manera física y lo que se hace presente es su imagen. Exacto. Entonces, yo les decía que un concepto clave para entender la filosofía sartreana, sobre todo de este tiempo, es el concepto de negación. O sea, Sartre va a definir la nada en mismos términos que la negación.
Y a partir de su teoría de la negatividad es que va a explicar y va a poder establecer los lazos entre el individuo. En el caso del otro, el otro es lo que no soy yo. Así de sencillo, o sea, se presenta como algo que no soy yo. Se presenta como lo que permite ver la diferencia entre lo que yo soy y lo que no soy. No soy el otro. Ahora, en la ausencia también hay una negatividad, porque y es una imagen que yo les decía, tiene una doble negación. Una negación que no está la persona y una negación de que esa imagen no corresponde a nada de lo real, ya ni siquiera a la persona. Sartre pone un ejemplo muy bueno en el imaginario y habla de un cuadro. Habla del cuadro, creo que de Luis Felipe XII o algo así. Y él dice, bueno, este cuadro es una pintura negativa, porque efectivamente no es Luis XVII, es una imagen que me está remitiendo a una persona pero que no la es. Ya, entonces la negatividad, la negatividad tiene un peso importante en todo el análisis sartreano. De hecho, coge más fuerza cuando Sartre comienza a estudiar, no directamente a Hegel, porque en este momento lo que estudia es comentarios de Coyes, de Hippolyte. Ya él estudia a Hegel, ya en la crítica de la razón dialéctica, y que, bueno, la que le termina enseñando Hegel a Sartre es Simón de Beauvoir, porque ya sí lo estudia, digamos, a fondo en el periodo de preguerra. Entonces, tiene que ver mucho con la teoría de la dialéctica, el hecho este de la negación, se surge una afirmación, o sea, coge más fuerza esta teoría en Sartre. Bueno, antes de pasar a la carencia, no sé si quieren hacer alguna pregunta, comentario sobre la ausencia o la falta. ¿No? Todo claro, como el río de Bogotá. La carencia. Entonces, al igual que la ausencia, la carencia tendrá un carácter ontológico existencial. Pero la carencia tiene dos momentos. Perdón. La carencia tiene dos momentos. Tiene un momento ontológico, que se lo voy a explicar ahora, y tiene un momento óntico. Entonces, ese momento óntico, pues son las carencias particulares. Yo, por ejemplo, ahora tengo la carencia de querer tomarme un tinto. Ya, me hace falta tomarme un tinto. Entonces siento que me falta algo. O, por ejemplo, no me han pagado, tengo la carencia de que me falta la plata. Son carencias particulares, ¿no? Que la conciencia niega y a través de la acción busca suplir esas carencias. Entonces, tengo hambre, pues busco comida, sencillo. No tengo plata, pues trabajo, no sé, etcétera. Entonces, son carencias particulares que se ven a diario, que pues, se pueden explicar fácilmente, pero hay una carencia ontológica y es la que nos interesa, y es que el para sí se define como carencia de ser, ¿ya? ¿Y cómo así que el para sí se define como carencia de ser? O sea, el para sí quiere ser en sí, o sea, quiere ser plenitud, quiere ser totalmente lo que es. Por eso siempre lo está alcanzando, pero cuando lo alcanza, se fosiliza, se convierte en sí y aparece otro para sí. O sea, siempre está, la carencia siempre es permanente. Nunca el para sí puede ser plenitud. La única forma que sea plenitud, como yo les decía, es la muerte. Mientras estemos vivos, siempre vamos a sentir carencia. Hay un texto de Kierkegaard que se llama La rotación de los cultivos, cortico, aparece en lo uno y lo otro, es muy interesante. Y Kierkegaard dice que habla sobre la carencia y la define como un agujero infinito, como algo que no puede ser saciado. Y es chévere porque comienza diciendo, comienza hablando del aburrimiento. Nos sentimos aburridos y buscamos cualquier cosa para sentirnos entretenidos, ya, cualquier cosa para sentirnos llenos. Entonces dice, por aburrimiento al ser humano se le ocurrió la tediosa idea
de construir la Torre de Babel, porque estaban aburridos y comenzaron a construir una torre que alcanzara a Dios. Por ese mismo aburrimiento se fue al hombre, a Adán se le creó a Eva. Bueno, un poco impolíticamente correcto para nuestros tiempos, pero es esa falta, ¿no? Refiere al hecho de la falta. Entonces, en esa falta, en ese tedio que no soportamos, siempre queremos sentirnos llenos, siempre queremos sentirnos colmados, y por eso este señor, creo que se llama Lipovetsky, ¿no? De Guerre, creo que de Guerre, habla de la sociedad del espectáculo, o sea, una sociedad que siempre tiene que estar entretenida. Tenemos cuántas, 5 plataformas, 6 plataformas y no vemos ninguna. ¿Ah? La sociedad, exacto. Entonces siempre hay que estar entretenido, siempre nos tienen que estar haciendo un show, no hay momento para el aburrimiento, no hay momento para el tedio, porque la idea de estar aburrido es insoportable. Entonces es insoportable porque, y me voy a Heidegger, tiene un seminario sobre el aburrimiento, y es insoportable porque no aceptamos la verdad del ser. La verdad del ser es que es finito, que somos seres para la muerte, que estamos vacíos, que no queremos sentirnos así, que queremos sentirnos plenos. Entonces el para sí, después de todo eso, regreso a Sartre, el para sí es ese agujero, ese vacío que experimenta todo ser humano al no poder sentirse ser en sí, a no poder sentirse pleno, a no poder sentirse colmado. Y bueno, de hecho... Pero tiene una sensación de que está muy Ajá. estar en ese permanente para sí, Ajá. no llegar a ser en sí. Tiene ese torna pesadumbre, ese torna sufrimiento. Claro, Sí. claro, o sea, O es simplemente el devenir, o sea, el vivir de la persona que vive en esa incompletud. O sea, sí, o sea, porque es el diario, ¿no? Porque no va a estar en sí, sino que es importante buscando esa completud, o sea, ese ser en sí. ay, qué pena, hace rato. Sí. Ah, Profe, ajá. una Pero pregunta, sale, que vuelve a ahora que entrar. usted está definiendo. Sí, Paola, adelante. Sí, ya. eh, o sea, usted está definiendo que una de las características de la existencia, bueno, Sartre, es la carencia, es decir, usted lo definió como un Infinito. agujero, sí, o sea, un Sí. sinsentido, la existencia sin sentido. Sí, o sea, se podría relacionar con el tema del sinsentido, porque si hubiera un propósito y yo lo cumpliera, pues me sentiría lleno. O sea, y lo conecto con lo que dice Leighton. Yo, por ejemplo, niego lo absurdo de la existencia, hago un proyecto, puede ser un proyecto de viajar, y de hecho es lo que aparece en la náusea. Rocketing es un individuo que tiene muchos viajes, que tiene muchas aventuras, pero al final se siente aburrido, al final siente que no es suficiente, al final siente que queda esa decepción de que sí, o sea, lo hice, pero ¿y ahora qué? Ya. Pero Ajá. esa carencia en la modernidad no tiene que ver mucho digamos, esa ruptura que se da hacia ese tránsito. Estamos prácticamente en la Edad Media, en donde prácticamente la religión era, digamos, el estadio más alto de la cultura, todo. Y mientras que cuando se da ese paso a la modernidad, hay una cercena, ¿cierto? La religión, entonces se cae también el ser humano, el hombre, cae, el ser humano cae como en un abismo. O sea, mi pregunta es que, digamos, los Sartre, Kierkegaard, porque el existencialismo de Kierkegaard es un existencialismo cristiano. O sea, que es como devolverle como una razón al cristianismo en la modernidad y la misma poesía
el arte también va a buscar como una respuesta a ese vacío, digamos, lo espiritual, o esa carencia. ¿Sabes? Sencillamente de pronto, no sé, Sartre él también está buscando una respuesta a esta carencia del ser humano en la modernidad, pero que no necesariamente va de la mano con lo que sería la religión, o como si Kierkegaard la apunta que todo el cristianismo, el existencialismo cristiano. Él se diferencia bastante ahí con Kierkegaard, ¿cierto? Claro. Porque Sartre sí lo consigue como que subsanar esa carencia con la religión. Claro, Kierkegaard, digamos que la temor y temblor, o sea, la respuesta se halla finalmente en el salto de la fe, ¿no? En encontrar a Dios y encontrar la plenitud. En Sartre no, porque es un existencialismo ateo y finalmente lo que habla Sartre, que lo vamos a mencionar ahora, es el deseo de ser Dios, ¿no? El deseo de poder cambiar la estructura ontológica de la realidad y poder finalmente sentirse pleno, ya que no es posible. Y acá pues entramos en la parte problemática. Bueno, y entonces es un texto que invita a la desesperación, a- o hay alguna propuesta o- o volvemos a Dios o qué hacemos. O sea, hay queda el interrogante, pero sí. Bueno, está relacionado con que dice que creo que me queda pensando porque el sinsabor, la pesadumbre, la angustia de no llegar a ser en sí. Entonces, es como quizá, quizá intenta resolver esa angustia propia de su tiempo, la guerra, luego viene la carrera atómica, el arma del fin del mundo, la Guerra Fría, y todas estas circunstancias que están allí. Lo tecnológico no termina, la razón instrumental no termina de resolver el asunto, qué pasa con la esperanza, o sea, qué somos como seres humanos, para dónde vamos. Y entonces estamos buscando en esa vida contemporánea, rápida, sí, cómo poder ser feliz, pero digamos que si llegáramos a pensar que de alguna forma superconsciente, el para sí fuese la plenitud, reconocer que ya no hay más nada que buscar y la carencia debería ser expulsada del mundo, ¿sí? Porque en sí no estará, para que ¿sí? Esa pesadumbre, ese sufrir y esa voluntad de perfeccionamiento. O de querer llenarla. Sí, porque el niño con esa agonía está buscando la tecnología, el fin del mundo, la bomba atómica, todo ese mundo, porque los 60, 70 fueron así, ¿no? O sea, la cuestión de la vida ética para buscar una cosa como Dios. Claro. Pero bueno, eso que tú... la carencia, el ser humano vivía así mucho con su ser ausente con su incumplitud. Claro, no, y es que esa es la solución que propone Camus. Camus con el hombre rebelde dice, hombre, exacto, la rebeldía de Sísifo, la vida es absurda, pero yo puedo ser feliz en ese absurdo. No tengo que estar imaginándome un mañana, no tengo que ir detrás de un proyecto para poder ser feliz. Simplemente con esta piedra que cargo a diario ya me es suficiente. La vaina es que eso sí sea posible, porque, no sé, yo creo que el motor de la vida misma justamente es la carencia.
y eso lo vamos a ver ahora. Ciudad dice, yo para qué voy a tratar de así de tiempo, de Ajá. de tiempo, bueno, una cosa, él prefiere eso, estar ahí, ¿no? Como prefiere las cosas y no entrar en este juego de la agonía, De la, la luz y la quimera y la cosa, ¿no? Termina eso, hay gente Claro, claro. Kierkegaard, aparte de la solución religiosa en rotación de los cultivos, el título de rotación de los cultivos refiere a la forma de siembra que tiene el agricultor, que bueno, en esta parcela voy a cultivar papa, en esta yuca, en esta otra planta, no sé, y ya me dio frutos a una rotación. Paso de la papa a donde sembré yuca, la yuca acá y así la roto para que pueda dar mayor, no sé, tener mejores resultados. Es como una metáfora de la vida, ¿no? O sea, ya hice esto, paso acá y luego paso acá y así me la paso en un círculo. La solución que da Kierkegaard en ese texto es pasar de un cultivo rotativo a uno extensivo, es decir, un cultivo intenso en el que yo, dice Kierkegaard, puedo mirar una mosca por 3 horas y sentirme divertido, ¿ya? Porque lo estoy viviendo intensamente, ¿ya? Entonces, es como una solución, digamos, no teológica que ofrece el autor y que es una solución, ya, como la de reconocer que somos incompletos y no estar en esa agonía de querer la plenitud. Y de hecho, una lectura de esto podría ser esa, o sea, bueno, y es que Sartre, sabes, que me haces pensar mucho porque finalmente hace parte de la propuesta sartreana, en el sentido de que hay un concepto que habla del espíritu de seriedad. En La náusea aparece, vuelve a aparecer en otros textos, y el tipo serio es el tipo que cree que su existencia es importante para que se realice. Entonces, son estos los jefes, los decanos, los rectores, entonces creen que por ese título que le han dado el mismo hombre, ya tienen que darle un culto, una personalidad, y entonces la vida se vuelve bajo esos conceptos, y resulta que lo que propone Sartre es un juego. O sea, si yo sé que eso es absurdo porque finalmente te vas a morir, eso no te está dando ninguna importancia, o sea, lo que sea, ¿para qué vivir así? Ya. Pero bueno, ya serían como interpretaciones a todo bueno, este igual está queriendo entrar, vamos a... Bueno, Stewart o Stewart, ¿cómo es? Yo lo digo súper mal. Vale, entonces, ¿dónde estábamos? Estamos hablando de la carencia, ¿cierto? Y, bueno, otro apunte que yo les iba a decir es que si nosotros, por ejemplo, decimos que esta carencia es un producto de la revolución industrial, de la inmediatez, que este sinsentido es un producto de las dos guerras mundiales, sí, podría ser una interpretación histórica, pero a lo que está apuntando Sartre es hacer una interpretación ontológica, ¿ya? O sea, mostrar que esto hace parte de la realidad de todo ser humano, o sea, que nacemos con esa carencia, con esa falta, y que, y bueno, o sea, si ustedes han leído a Pascal, especialista, hay cosas muy densas de que uno queda como que, bueno, el mismo Dostoyevsky, o sea, siempre está como esa apreciación de la vida, que no necesariamente es una... Incluso en la misma Biblia hay un libro que se llama el Eclesiastés, creo, y es súper oscuro, o sea... Sí, yo lo cito en mi tesis, de hecho, porque la traducción es vanidad de vanidad, todo es vanidad, pero la palabra es heber, todo es nada, todo es humo.
todo es pasajero, todo se acaba. Y Colette, que es el que comienza a hablar, comienza a dar eso y uno lo lee y uno queda, pero bueno, ¿esto qué es? Bueno, me parece un asunto Oh, que el único progreso de los años es la nada. exacto. Exacto, entonces, si lo vemos como una estructura, vemos que si se llega, pues, si seguimos el argumento ontológico, podría ser que hace parte de la estructura del ser humano, no necesariamente, por eso a mí me gusta más Sartre, este Sartre que el Sartre político. Yo les decía ayer que el político casi no me gusta, porque el político, sí, o sea, está bien, hay que transformar, hay que cambiar, pero también es como una forma de sí, de rechazar esta parte de la realidad, de esa esperanza de que si se da la revolución el mundo va a ser mejor, y vivir siempre con esa esperanza, ¿no? Y no vivir con lo que tenemos, que es este mundo, el mejor de los posibles, según ese señor. Entonces, pero bueno, me estoy desviando. El para sí se define por carencia, por su deseo, ya comienza la palabra deseo a aparecer, de querer ser plenitud, de querer ser en sí, ser lo que es, porque el ser es lo que es, el ser no tiene este problema de ausencia ni de carencia. Entonces, bueno, voy a presentar. Una pregunta Sí. que parece obvia. ¿Y dónde cabe el existencialismo? ¿Cómo? ¿Dónde cabe el existencialismo? Pero, ¿cómo así? Porque hemos llamado filosofía existencialista. Ah, ok. Digamos que vamos a hablar. Bien, bueno, bien, no es tan obvio. El momento fenomenológico lo describimos cuando describimos la conciencia, ¿ya? De hecho, en la náusea hay una descripción fenomenológica de lo absurdo o de la experiencia de la náusea, ¿ya? O de lo contingente. Con la ontologización que recibe Sartre de Heidegger, hay una preocupación por querer entender el ser. Y Sartre en lo que encuentra el ser es toda la definición que le hemos dado ahora. Ahora, el paso a lo existencial, y por eso es óntico, fenomenológico existencial, es el momento de la realización óntica, porque en Heidegger lo ontológico se queda en la mera estructura formal, que es lo que le interesa a Heidegger, o sea, conocer el ser y no se preocupa tanto por el ente. Heidegger dice, hasta que no sepamos bien qué es el ser, no podemos hablar del ente. Por eso en Carta del Humanismo dice que Sartre se apresura por hablar de un humanismo si todavía no has definido lo que es el ser. Entonces, pero Sartre no, Sartre da ese paso a lo óntico que es la existencia. Entonces, estas categorías no son categorías meramente ontológicas, porque si bien refieren a la estructura del ser como condición de todo ser humano, su realización se halla en lo óntico, en la existencia concreta. Entonces, esa parte existencial es donde aparece la propuesta sartreana. Bien. Entonces, yo quería hacer otro comentario. La carencia, o sea, tampoco es que sea una tragedia. Yo creo que esa misma falta también nos lleva a cosas buenas, o sea, al hecho de los proyectos, de querer construir, o sea, no sé, no es, es una fuerza de negatividad que nos impulsa a vivir finalmente, ya. O sea, imagínense la vida, y recuerdo un poco ahora Puede ser el caso de la consecución de la paz, por ejemplo. eso, exacto. O sea, imagínense, exacto, una vida sin conflictos, totalmente llana, sin ningún problema. No sé, Stanislao Zuleta habla de eso en el elogio de la dificultad, ¿no? Pues yo creo que esto también tiene su sazón, ¿no? O sea, su motivación, pues no sé. No, No, y el propio movimiento.
Exacto. Y esto, en la nihilización del para sí, aparece la constitución del mundo. ¿Cómo así? Yo les decía en la mañana, la conciencia, en su afán de interpretar el mundo, de negarlo, lo termina también constituyendo. O sea, a través de la analización yo puedo entender categorías como la distancia, la ausencia, entre otras. No sé si ustedes sepan, la palabra nada en chino, no recuerdo ahora cómo se pronuncia, hacía referencia a cuando se recogía el cultivo y quedaba el campo desolado. Entonces, esa concepción de nada refiere a que algo había y ya no está. Entonces, ese es el parasino, eso que le falta al ser y que puede empezar al ser como algo diferente de lo que es. O sea, si fuéramos totalmente ser en sí, no habría espacio para la diferencia. Todos seríamos lo que somos, o sea, no podríamos diferenciar. Entonces, esa distancia, esa negación es necesaria para la existencia, para la constitución de la existencia misma. Bien, pasemos ahora sí al deseo, después de haber explicado la ausencia y la falta. Miren, lo que yo les decía ahorita, o sea, esto es la tradición francesa del estudio que le hacen a Hegel y como Hippolyte, como Coget, van a encontrar o van a concluir que el deseo nunca se satisface, o sea, siempre vamos a desear. De hecho, creo que es Lacan el que dice, el deseo lo que desea es desear. Ya, el deseo por el deseo, no tanto que ya tome el agua, sino el mismo hecho de sentir siempre sentir ese deseo, ¿no? Y bueno, desde la tradición hegeliana se va a hablar de un deseo por el reconocimiento. En Sartre, el deseo es el deseo de ser, o sea, del para sí ser lo que es. Un deseo, como ya dijimos, incompleto, porque nunca se va a poder satisfacer. Todo proyecto que se inicie siempre va a surgir una carencia nueva. Ya. Y por eso hablaba de la estructura ontológica, porque hay personas, por poner un ejemplo, listo, ya alcanzaron todos sus proyectos, se supone que son felices según los estándares de la sociedad, pero un momento a otro se suicidan, o sea, acaban con su vida, pero si no había ninguna falta, si eran personas reconocidas, amadas por el público, pensando en los actores, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Porque y resulta que el deseo es algo que nunca se va a saciar, nunca va a estar lleno. Eh, y bueno, aquí también se podrían explicar el tema de las adicciones, ¿no? Eh, el hecho de querer saciarse con algún tipo de lo que sea y siempre sentir que hace falta más, ¿no? Cualquier cosa, del trabajo, no sé. Entonces el deseo es carencia. Y el para sí es el ser que es el para sí mismo su propia carencia de ser. O sea, el deseo desea ser. Y ahora sí, imagínense una sola frasecita del libro y todo de lo que explicamos para llegar a la parte del deseo de ser Dios. Este es un concepto muy chévere en Sartre porque pasa algo interesante. La carencia, como les decía, no es algo malo, porque esa carencia impulsa la libertad. O sea, como siento la necesidad de tener cierto deseo y quiero satisfacer ese deseo, paso a la acción y busco la forma de hacerlo. Entonces, la carencia es el motor de la libertad, ya el motor de obrar, de hacer. Y entonces ocurre algo. En el deseo de ser Dios,
el para sí quiere ser plenitud, pero no quiere perder su libertad, porque es totalmente lo que es, pero esto no tiene ningún tipo de libertad, no puede cambiar, no puede hacer nada. En cambio, nosotros sí podemos cambiar. Y aquí hay una paradoja, hay una contradicción. El deseo de ser para sí en sí, ya, o sea, ser plenitud, pero a la vez tener la libertad de constituir ese sentido, ¿no? Y aquí aparece... Sin que quede identificado en una forma. exacto. Entonces yo, por este proyecto, voy a hacer en sí, voy a hacer plenitud, voy a cambiar la estructura ontológica de la realidad, que es una estructura contingente. Ya voy a convertir la vida en algo que tenga algún tipo de sentido. Pero, como saben, Sartre concluye al final del Ser y la Nada, toda pasión es inútil. Y toda pasión es inútil porque la estructura ontológica, porque es ontológica, no puede ser cambiada. Porque ya volveríamos a lo de ayer, la conciencia tendría un poder superior del que tiene y cambiaría algo que no puede cambiar, o sea, la estructura del ser. Y así como mi conciencia no puede cambiar ese árbol que está allá por el solo hecho de pensarlo, tampoco puede cambiar lo contingente de la existencia. ¿Ya? Y el deseo de ser Dios justamente busca eso, ser en sí para sí. Miren, el ideal de una conciencia que fuera fundamento de su propio ser en sí, por la pura conciencia que tomaría de sí mismo. O sea, por el mero hecho de ser conciencia ya voy a ser en sí. Y acá miren esta imagen chévere. En el centro, bueno, ahora se me acabó de ocurrir, en el centro sería lo contingente, ¿no? El motor de toda la existencia. Esto, lo contingente, el carácter contingente de la existencia, provoca del ser, de lo que es totalmente es, provoca un agujero, provoca una carencia, que es el para sí, y este para sí desea cumplir, llenar esa necesidad, ser en sí, lo hace por medio de la libertad, por un proyecto. Cuando se convierten en sí, vuelve a aparecer el para sí, vuelve a aparecer la carencia y vuelve a aparecer de nuevo el deseo, y es un ciclo perpetuo hasta la muerte. Con la conciencia plástica que se transforma. Yo veo ahí fácilmente de cuando ese ser primigenio saltó del agua a la tierra. Mm. Claro, ahí comenzó toda la tragedia. En los Simpsons llega y lo ve rojizo. Es una máquina del tiempo. Bueno, no sé, los escucho. Comentarios, preguntas. Quedaron angustiados. Ajá, pero pregunten ahora y ahora que ustedes lean. Profe, yo tengo una pregunta que tenía desde hace rato, pero que, ajá, usted estaba hablando y a mí me da pena interrumpir. Dale, Paola. Se definió la conciencia es la que nos define, ¿no? Nos define, eso fue una de las conclusiones, creo que a la que se llegó. Sin embargo, a mí me interesa es la parte, digamos, de social, en el sentido de que yo me defino, pero me defino en el marco de unas relaciones interpersonales, es decir, yo no soy yo simplemente como conciencia, sino que yo estoy inserta en un mundo y, mejor dicho, correlaciono con los demás. Ahí, ¿cómo sería la cuestión de la conciencia? Ya. No, hay que aclarar, la conciencia no es, digamos, la que define al ser, al individuo, porque estaríamos cayendo en una postura idealista. Ya estaríamos diciendo la conciencia es condición de posibilidad para que pueda conocer o para que la realidad se dé. No, la conciencia siempre es conciencia de algo. Entonces, eso refiere al mundo y en el mundo está el otro. Entonces,
una de las primeras citas que yo decía en la mañana era que por medio del otro es que yo me defino, o sea, a través de la otredad. ¿Por qué? Porque en el análisis de intersubjetividad que hace Sartre, en ningún momento él separa a los individuos, o sea, siempre los va a entender en copertenencia. O sea, siempre yo voy a estar relacionado con el otro, con el ser, con el mundo, incluso conmigo mismo. O sea, la forma en la que yo me veo en el mundo, me veo afuera. Entonces, es una relación permanente, no hay una separación. De pronto, a nivel conceptual, para explicar ciertos conceptos, hacemos esas divisiones. Por eso a veces se ha dicho que Sartre tiene un dualismo ontológico, pero es más un monismo ontológico en el sentido de que en el mismo ser es que se desprende la nada, el para sí. Entonces no sé, Paola, si me di a entender o por ahí va la pregunta. ¿Sí? No. Tienes el micrófono apagado, no sé si estás tratando de... Pues, pues sí. Lo que pasa es Ese, que a mí lo que me surge es que, bueno, si uno se está creando, mejor dicho, si uno tiene la libertad de crearse, todos tenemos la libertad de crearnos en qué punto coincidimos nosotros. ya. A ver. El concepto de libertad en Sartre no es un concepto de una libertad, digamos, como si fuéramos una especie de dioses que podemos transformar la realidad, podemos cambiar al otro. No, es una libertad en situación, una libertad que está en una situación concreta y a partir de esa situación es que tú vas a tomar una decisión. Entonces, tu situación, tú eres colombiana, es un hecho fáctico porque tú no decidiste, o sea, tú no decidiste nacer acá, esa es tu situación, pero tu libertad te permite cómo vivir esa situación, ya sea con rechazo, ya sea con aceptación, ya sea, o sea, cualquier forma. Entonces, pasa lo mismo con el otro. El otro yo no puedo obligarlo a que piense como yo pienso, no puedo cambiarlo, sí lo constituyo porque hay una copertenencia en que él me afecta a mí y yo lo afecto a él, pero como es un carácter fático el ser para otro, yo no puedo finalmente ser un tipo de Dios que me caes mal y te voy a convertir en otra persona, no se puede sencillamente. Es un encuentro entre libertades y aquí pues aparece la problemática, ¿no? Porque estas libertades en el fondo buscan ser señor y no ser servidumbre, buscan someter, apoderarse de la libertad del otro y el gran fracaso es que nunca van a poder ser el otro, dominarlo o objetivizar. Entonces, no sé si ahora sí. Sí, bueno, ahí vamos, poco a poco. Bien. ¿Quién más iba a decir algo? Bueno, entonces, eh, algunos anuncios antes de pasar a la película. Bueno, entonces para el próximo encuentro vamos a leer el libro que les he estado diciendo, de Alan, y leer algunos apartados del ser y la nada. Entonces, los apartados son, ya les digo, es la página 250, 281 y de la 389 a la 466. Esto ustedes lo tienen, yo simplemente les estoy como recordando. El libro pues es El problema de los otros. Si quieren leer algún texto complementario, pues ahí están los textos complementarios.
Y para el día siguiente, pues los apartados son de la 81 a la 101, que es poquito, y ya pues tener todo el libro listo, porque ya vamos a resolver pues la problemática, ya vamos a tomar una posición. O sea, lo bueno es que estos 2 días yo les estaba haciendo una presentación del autor, hemos visto algunos conceptos claves, pero ya ahora les toca a ustedes, o sea, les toca a ustedes enfrentarse con el texto, digamos, confirmar que todo lo que les he dicho sí es cierto o de pronto estoy inventando. También asumir una interpretación propia. Entonces, va a ser muy chévere el próximo encuentro porque ya espero yo voy a hablar menos y los voy a escuchar más. Para la nota vamos a hacer algo sencillo, me parece sencillo, no sé. O sea, ustedes se ponen de acuerdo. Ustedes se ponen de acuerdo y hacen del libro, o sea, el libro lo vamos a leer todo, o sea, no es que una parte, no todo, pero ustedes, después de leer, escojan algún capítulo que les llame la atención. Por ejemplo, a mí me llamó la atención la existencia después de la conversión, que es como la salida del infierno que propone Sartre. Bueno, eh, hago una relatoría de ese capítulo y ese día pues la entrego, o sea, una relatoría del capítulo. Van a hacer 2 notas, la entrega de la relatoría y la sustentación del capítulo. O sea, la sustentación, no, bueno, el capítulo trata de esto, se habla de esto, pienso esto, también pueden dar su opinión, lo pueden comparar con otros textos, o sea, ustedes tienen pues la potestad. Digo que se ponen de acuerdo para que no repitan capítulos. Entonces, entre más rápido lean, más rápido alguno va a poder decir, bueno, a mí me gustó este capítulo, no lo cojan. Ya. Y o sea, al final de la jornada, el sábado en la tarde, cuando nos veamos, va a ser pues las sustentaciones y la entrega de la relatoría. Yo, si quieren, en este mismo link pueden crear una carpeta con su nombre y montar la relatoría. Así todos la tenemos y ya está ahí. También me parece que es más fácil. Es posible, tengo que hablarlo bien porque desde la maestría me recomendaron que, o sea, ese último momento fuera evaluado no por mí, sino por otro profesor. Entonces es posible que ese día no esté yo escuchándolo, sino otro profesor lo va a escuchar. Entonces va a ser interesante porque ustedes le van, digamos, a mostrar al profesor todo lo que aprendieron. Entonces va a haber como un ejercicio evaluativo, no sé. Es posible, todavía no sé, tengo que averiguar bien, pero eso fue lo que me dijeron en coordinación. Entonces tengo que confirmar si va a ser así o cómo va a ser. Otra cosa, ¿qué era el otro? Pero otros profesores en ausencia o con usted. Tengo que averiguarlo, si puedo estar o no estar, no sé. Pues no le pregunté. No sé. O sea, Él tampoco sabe, pero eso fue. O sea, porque nosotros lo hemos hecho, tampoco se va. sí es algo nuevo. Es que, bueno, creo yo, porque la verdad es que no estoy muy seguro